En este momento establecemos un enlace con el maestro Alfonso Zárate. Él es columnista del periódico El Universal, publica los jueves los usos del poder. También es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, que es una firma de análisis especializada en estrategia y comunicación política, y colabora, por supuesto, en este espacio de noticias. Bienvenido, Alfonso Zárate, como siempre, con mucho gusto. Nos interesa mucho tu comentario de todo esto que has escuchado, que llevó Marcelo Ebrard al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a la propuesta mexicana de paz para una tregua justamente enfocada sobre todo a Rusia y Ucrania, que tan mal le fue al presidente, por cierto, en la respuesta de Kiev. Sí, Pepe, yo creo que vale la pena decir que México ha sido una nación respetada en el concierto internacional por tener una diplomacia de principios, defensora de las mejores causas. El Grupo Contadora, por ejemplo, fue una iniciativa lúcida que impidió el desbordamiento del conflicto centroamericano. Sin embargo, México tampoco ha podido sustraerse de malos momentos que generan burlas, como en 1975, cuando el presidente Luis Echeverría le envió un telegrama al entonces secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, pidiendo la expulsión de España de la ONU y la ruptura de todo tipo de relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, en fin, por la ejecución de 5 etarras independentistas. Pero la gran contradicción era, entre otras cosas, que en esos mismos años estaba en curso en México la guerra sucia contra las guerrillas. Y luego Vicente Fox, el vato con botas, como le llamó Humberto Musacchio, que tuvo también una serie de experiencias chuscas, como el Come si te vas a Fidel Castro o el debut de las botas de charol en Madrid. Pues hoy, Pepe, un presidente que mantenía un enorme desinterés por el mundo, que muchas veces repitió su idea de que la mejor política exterior es la política interior, un presidente que se negaba a acudir a las cumbres de líderes mundiales, experimenta ya el síndrome del último año de gobierno. Pensar que ya le queda chico el país y tener el delirio de creerse un estadista de estatura planetaria, merecedor quizá del Premio Nobel de la Paz o de encabezar la ONU. Y por eso predica para todo el planeta la fraternidad universal y propone un cándido plan de paz para Ucrania. Y entonces le corresponde al canciller Marcelo Ebrard el triste papel de acudir a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para exponer los contenidos del plan del hombre de Macuspana mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluido, dice el presidente, de ser posible, el primer ministro de India, el secretario general de la ONU y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación, una mediación que fomente confianza, que reduzca las tensiones y que abra el camino para una paz duradera. Y como ha ocurrido con sus propuestas para embajadores, hay que recordar que el presidente los anuncia en la mañanera antes de haberlos sometido a la opinión del país receptor. Aquí hace lo mismo, entonces anuncia en la mañanera este plan de paz de tregua, pero sin haberlo explorado, sin haber conocido cuál es la postura, sobre todo de las partes en conflicto, pero no solo de ellas, sino también de otros países con intereses en el conflicto y en la región. Y bueno, pues para mostrarse leal hasta la ignominia, Ebrard cumple el triste papel de mensajero de un presidente que ya brincó nuestras fronteras y ahora llama a la fraternidad universal. Pues te agradezco el comentario, por supuesto, Alfonso, muy a cuento con estos tiempos que ahora se viven en el marco de la Asamblea General de la ONU, que está enfocada principalmente al conflicto provocado por Rusia con la invasión a Ucrania. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Vámonos a una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Hoy está